Yo les tengo una deuda de la clase pasada, si lo recuerdan, ¿cierto? Aunque yo ya hice la demostración por el foro, ¿cierto? Voy a hacerla acá, ¿cierto? Que yo les había dicho que esa demostración la hacía en la clase, ¿cierto? Entonces, muchachos, ustedes recuerdan que yo tenía A, ¿cierto? Tenía A o B y tenía no A, y esto implicaba que B, que era la resolución, ¿cierto? El A es cualquier estudiante que usted tenga en el dominio del discurso, José Luis, ¿sí? ¿Más preguntas, muchachos? Es cualquier estudiante, el A es cualquier estudiante. Ya cuando usted coloca al estudiante pasa de lógica preposicional, perdón, de lógica de predicados a lógica preposicional y ahí ya puede aplicar las reglas de inferencia que vimos en clase. Muchachos, ¿más preguntas antes de seguir? ¿Más preguntas? Quedamos quedado en esas demostraciones que les debía. No, profe, continúe. Vale, entonces voy a demostrar esta que se llama silogismo, perdón, esta no es la resolución, silogismo, disyuntivo, ¿cierto? El silogismo disyuntivo, que esas se las debía. Entonces, muchachos, resulta que esto hay que demostrarlo es a través de contradicción lógica o consistencia lógica. Lo voy a hacer por consistencia lógica. Entonces, ¿qué implica esto? Que A o B y no A implica B. Esto debe ser verdadero, debe ser una tautología, debe ser verdadero. Ahora bien, como es la implicación, voy a aprovechar para negarla, ¿cierto? Voy a saltarme un paso, no A o B, o A o B, ¿sí o no? Ahí me salté un paso. Recuerden que es negar esto y aplicar Morgan. Ya apliqué Morgan de una vez. Y aplico Morgan a este y me va a quedar no A y no B, o A o B, ¿cierto? 1, 2, 3. Y ahora miremos acá, ¿cierto? Que yo puedo meter estos acá, ¿cierto? Y me va a quedar 4. Me va a quedar no A, o A, o B, o no B, o A, o B. Y aquí hay un error que se me pasó, que esto pues se conserva hasta de aquí, vendría siendo I. Entonces, A o no A queda, muchachos, A o no A queda. Verdadero. Verdadero. Y B o no B queda. Verdadero también. Entonces, verdadero o A da verdadero, verdadero o B da verdadero, verdadero y verdadero da verdadero. Y ahí he demostrado la regla por consistencia lógica. ¿Listo? Por consistencia lógica. ¿Listo? Como estas son las premisas, ¿cierto? 1, 2, esta es la conclusión. ¿Listo? Es la conclusión. ¿Listo, muchachos? Vale, y la última que me faltó demostrarles la clase pasada fue la resolución. De todos modos, todas las reglas se pueden demostrar de la misma manera, ¿cierto? Entonces, la segunda era la resolución. ¿Cómo decía la resolución? La resolución decía lo siguiente: si tengo A o B, ¿cierto? Y tengo no A o C, ¿cierto? Ese era el error del typo que tenía en clase, que yo había puesto la negación acá. Realmente es no A. O sea, tiene que haber una premisa normal y una premisa negada. Entonces, esto se puede concluir como B o C, ¿cierto? Se descarta la A. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, vamos a hacerlo por contradicción. Yo la hice en la clase la hice ¿por qué? En el PDF que les mandé la hice por consecuencia. Hagámosla por contradicción. Tiene que dar falso. Tengo A o B y no A o C y, ¿cierto? Y la negación de B o C, ¿cierto? Recuerden pues que se niega la consecuencia. Tengo A o B
¿cierto? Y no A o C, y aplico Morgan acá. Me queda no B y no C. Entonces, muchachos, ese B, ¿a dónde me conviene mandarlo? Yo puedo aplicar, muchachos, yo puedo aplicar, ¿cierto? Distributiva con este o con este. ¿Cuál me conviene más? Sí, puede estar el punto de demostrar una regla que me invente. Sí, la pueden hacer por contradicción o por consecuencia lógica. Con el primero, ¿cierto? Igual yo les mostré cómo hacerlo. Entonces, queda A y no B o, ¿cierto? B y no B, ¿cierto? Bien, acá por ahora no hemos hecho nada, ¿cierto? Y ahora bien, muchachos, y este segundo de acá, voy a meter este I que los une, y este C, ¿dónde es conveniente meterlo? El C, ¿es conveniente meterlo? Acá. Voy a hacerlo de una vez, ¿cierto? Para saltarme un paso. Es una, dos, este es tres. Entonces voy a meterlo de una vez acá. Queda no A y no C, ¿cierto? O no C, perdón, C y no C. ¿Qué pasa, muchachos, con este B y no B? ¿En qué se me transforma este B y no B? ¿En qué se me transforma? ¿En qué se me transforma, muchachos? Falso. En falso, ¿cierto? Y este C y no C se nos transforma en falso. Entonces, al final voy a tener A y no B, ¿cierto? O falso, ¿cierto? ¿Qué pasa con este O falso? ¿Qué da? Entonces voy a colocarlos acá igual, ¿cierto? Para de pronto, para los que tienen aún dificultades, no A y no C, y falso, perdón, o falso, qué pena, o falso, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con P o falso? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué me transforma? Queda únicamente el P. Entonces, quinta queda A y no B, y no A y C, ¿cierto? Entonces, aquí como tienen el mismo, podemos romper los paréntesis. ¿Y qué pasa con estos dos? A y no A. ¿Qué pasa con esos dos? Se vuelven falsos, ¿cierto? Entonces queda falso y no B y C. ¿En qué se me transforma esto? En falso, ¿cierto? Y he demostrado la regla por contradicción, ¿cierto? Recuerden, muchachos, ¿cierto? Recuerden las demostraciones, ¿cierto? Ustedes tienen premisas F1, F2 hasta Fn. La demostración por consecuencia lógica, ¿cómo es? Perdón, esta es la premisa G, qué pena, Fn, implica, vamos a hacerlo bien ordenadito, implica G, ¿cierto? Entonces, demostración por consecuencia lógica sería F1 y F2 y hasta y f sub n implica G. Esto debe ser equivalente a una tautología, ¿cierto? Y la demostración por contradicción lógica es que ustedes van a hacer F1 y F2 y hasta IFN y niegan la consecuencia y negación de G. Esto debe ser una contradicción. Esas son las maneras de demostrarlo, muchachos. Por consecuencia y por contradicción. Y ustedes pueden demostrar las reglas que ustedes vieron la clase pasada de esa manera. ¿Listo? Ustedes las reglas que vieron, ¿cierto? Lo que fueron simplificación, silogismo, modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, ustedes lo pueden demostrar de esa manera. ¿Listo? Si quieren, miramos la de silogismo hipotético, ¿cierto? Que P implica Q y Q implica R. Y desboca en que P implica R.
Para uno lo ve obvio, ¿no? Porque por transitividad. Entonces, ¿por contradicción o por consecuencia lógica? ¿Por cuál lo usamos? Antes de terminar. Nos quedan 5 minuticos. Contradicción, listo. P implica Q, ¿cierto? Y Q implica R es y la negación de P implica R. Esto es por contradicción. Entonces, aplicamos la equivalencia de la implicación, nos queda no P o Q, ¿cierto? Y no Q o R, ¿cierto? Y la negación de P, no P o R, ¿cierto? Tercera, tenemos no P o Q, ¿cierto? Y no Q o R. Y aplicamos la negación, ¿cierto? Que nos quedaría P y no R, ¿cierto? Dado pues que aquí hay una conjunción, pues podemos destruir los paréntesis. Bien, muchachos, ¿dónde me conviene meter ese P? ¿En el primero o en el segundo? Ustedes me dirán, ¿este P dónde lo meto? ¿En el primero o en el segundo? En el primero. En el primero porque Primero. ahí está P. Exactamente, ya uno tiene que mirar qué es lo que le conviene. Y este Q obviamente, y este R obviamente conviene meterlo en el segundo. Entonces voy a hacer las dos operaciones al tiempo. Y aquí sale la cuarta. Sale no P y P o Q y P, ¿cierto? Recuerden pues que los junta esto, ¿cierto? Y ahora cierro paréntesis acá y viene el I de este de acá y viene no Q y no R, ¿cierto? O que los une acá, R y no R. Entonces, muchachos, ustedes saben que esto, la conjunción de un literal y su negado es falso, ¿cierto? Y ustedes vean acá, cualquier cosa o falso, pues da esa cosa, ¿cierto? Entonces, esto se resume en Q y P, ¿cierto? Y pues, dado pues que conservan la conjunción, meto este I de acá, y no Q, y no R. ¿Y qué ven aquí ustedes? ¿Qué ven entre estos dos? ¿Qué ven ahí? Que son falsos. Que son falsos, exactamente. Entonces da a dar falso y Q, perdón, sí, perdón, falso y P, ¿cierto? Y P y no R, ¿cierto? Pues la verdad, estos dos, el falso se come a todos porque es una conjunción y pues va a dar falso. He demostrado por contradicción la regla de la resolución. ¿Sí ven lo sencillito que es? Simplemente es acordarse de las reglas de las demostraciones, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas aquí de eso? Era la última parte que les quería explicar. Voy a explicar al principio, pero lo olvidé. Pero ya ahí consumo mi deuda con ustedes. Recuerden las reglas, ¿no? Para aplicarlas. ¿Listo, muchachos? Sí, les toca practicar bastante. Les voy a colocar un tallercito en el campus para que hagan. Trataré de que sea largo. ¿Listo? Sí, es la idea. Pueden buscar por su cuenta. ¿Listo? Pero igual yo les utilicen los foros activamente, muchachos, por favor, porque pues es la mejor manera de compartir conocimiento. Esa es nuestra asíncrona, es decir, ¿qué quiere decir asíncrono? Que no la hacemos en el horario de clase, muchachos. No puedo concentrarme tanto en contestar dudas en clase porque ustedes entenderán que hay una temática que debo de cubrir, ¿listo? Bueno, muchachos, no siendo más, les deseo un feliz almuerzo y una feliz semana. Nos estamos viendo dentro de 8 días, misma hora, mismo canal. Ya la otra semana, pues ya con el tallercito, ¿listo? Listo, que estén muy bien, mucharejos. Recuerden la de Coursera, ¿no? No les olvide. Acá lo voy a colocar acá igual como pendiente. Hacer taller de predicados para matemáticas discretas 1. Listo, muchachos. Coloqué mis pendientes. Listo, muchachos. Pues si no es más, me despido y procedo a desconectarme, ¿vale?